estudiantes de Perú Libre entendemos que las escuelas políticas son muy importantes. Una escuela política nos permite reflexionar, aprender, es un espacio donde podemos debatir, participar, dar nuestras opiniones con nuestras ideas, nuestro punto de vista, y también podemos compartir enseñanzas. Compañeros que quizás saben un poquito más de un tema económico, político, ecológico, pueden también compartir sus conocimientos a aquellos compañeros que saben poco o muy poco. Y una escuela es un espacio justamente para ese fin. Pero también entendemos que para hablar de política, sobre la coyuntura de nuestro país y del mundo, no es necesario también ser militante. Todo ciudadano tiene que saber algo también de política. Si queremos conocer, saber cómo está nuestro entorno, el barrio, nuestro distrito, nuestro país, qué sucede en otras latitudes del mundo, en Sudamérica, en Europa, en China, tenemos que saber algo también. Pero también tenemos que construir nuestros propios conceptos. Las escuelas políticas también sirven para eso, porque en la casa, a través de los medios de desinformación, nos bombardean con muchas cosas. Pero si solamente escuchamos a los medios y somos cámara de resonancia, repetimos lo que hemos escuchado y no construimos nuestros propios conceptos, estamos haciendo también el juego a la derecha. En ese sentido, las escuelas políticas también, las discusiones que podemos tener acá, es una trinchera también de decir no a los medios de desinformación. Es muy importante entonces, en ese sentido, nuestra participación. Es muy importante. Hoy tenemos la grata visita de un compañero de lucha, el compañero Jesús Concha Zabaleta. Compañero Jesús, le damos la muy cordial bienvenida y desde ya le agradezco su tiempo, de sus conocimientos que lo pueda compartir con nosotros. Yo he escuchado su disertación y vamos a aprender mucho, compañero. Recibamos con un fuerte aplauso al compañero Jesús Concha Zabaleta. Muchísimas gracias, profesor León. Muchas gracias a todos los asistentes. Solamente agregaría a lo que dijo el profesor que esta semana la Comisión de Constitución del Congreso, donde está Patricia Juárez, ¿no?, ha aprobado en la comisión el cambio de 53 artículos de la Constitución. Si no lo saben, no se preocupen, todos vamos para aprender, como bien lo decía el profesor. ¿Saben cuántos artículos tiene la Constitución? No se preocupen, estamos para aprender. La Constitución actual tiene 206 artículos. Si van a cambiar 53, quiere decir que van a cambiar la cuarta parte de la Constitución. De esa Constitución que Keiko, la señora K y toda la derecha dice que es intocable, que es virgen, que no se puede tocar. Si se toca, se va a mover la economía, algo va a pasar en el país. Mentira. Mentira, ¿no es cierto? Lo está demostrando que es una mentira. ¿Pero qué cosa quieren cambiar ellos, por si acaso? ¿Acaso quieren cambiar que la salud sea un derecho? Porque sigue siendo un negocio, ¿verdad? ¿Acaso quieren cambiar que la educación sea un derecho? Porque ese es un negocio, ¿verdad? ¿Acaso quieren cambiar que el internet sea un derecho? Ese es un negocio, ¿verdad? ¿Acaso quieren cambiar que el agua sea un derecho? Para luchar por el agua hemos tenido que hacer marchas
¿no? Tremenda marcha para tener agua, ¿no? Y todavía hay zona de Caraballo que no la tiene. Entonces, que no nos vengan con el cuento que la Constitución no se puede cambiar. No es así. Y lo peor, ¿saben lo que quieren? Quieren agregarle una Cámara de Senadores adicional. Y cuidado, ¿se acuerdan que en el referéndum que hizo Vizcarra aprobamos que no haya bicameralidad? ¿Se acuerdan? Lo aprobamos, ¿cierto? Igualito les hacían. Y aprobamos también que los congresistas no podían reelegirse, pero ellos se van a reelegir, pero con otro nombre. Ya no van a llamarse congresistas, sino se van a llamar diputados. Y los diputados, cuando sean mayores, van a llamarse senadores. Mejor dicho, 5 años diputado, 5 años senadores, y la reelección como senador son 20 años. Mejor dicho, van a vivir del Congreso. ¿Y quién va a mantener eso? Nosotros, ¿no? Entonces, yo me adelanto a lo que vamos a conversar ahora, simplemente para ratificar lo que dijo el profesor Adrián. Tiene toda la razón. Esta Constitución tiene que cambiarse. Eso de que sea intocable es mentira. La tenemos que cambiar. Si no la cambiamos como pueblo soberano, lo va a cambiar la derecha. Y obviamente que va a ser en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, aprovechemos todos los espacios, y hoy tenemos ese espacio que es el espacio de la escuela, ¿no es cierto? Entonces, vamos a capturar este trabajo de conversar el día de la Constitución. Le quiero agregar algo más. Toda la exposición que vamos a hacer ahora, vamos a entregársela al profesor Adrián, y por las redes sociales lo va a poder pasar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren firmar, acá, no hay ningún problema. Si ustedes quieren anotar, no hay problema. Pero si algo se les deja de anotar, tendrán ustedes el trabajo completo en las redes sociales. ¿Está bien? Entonces, la idea es que avancemos con el tema y que al final puedan haber las preguntas para desarrollar, porque una exposición así sin preguntas no sirve, ¿no es cierto? Hay que hacerlo con preguntas. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, esa es la idea del día de hoy, y yo les agradezco anticipadamente habernos invitado, y estamos aquí para compartir. O sea, como bien lo decía el profesor, si alguien sabe un tema hay que enseñarles, ¿cierto? Y finalmente, como decía César Vallejo, todo acto o voz genial viene del pueblo y va a ser, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar entonces, solamente movemos la silla y empezamos. Muchas gracias. Sí. Bueno, el día de hoy nos han pedido que nosotros trabajemos desde la concepción más básica de lo que es una constitución, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a entender todo. Pero no se trata simplemente de decir quiero cambiar la constitución, y si le preguntan cuál, qué parte, qué artículo y por qué lo quieres cambiar, ¿no es cierto? Uno tiene que estar preparado. Por eso, nos guste o no nos guste, tenemos que irnos hasta la raíz de lo que significa una constitución. Puede parecer un poco pesadito, pero es una verdad, ¿ya? Entonces lo hacemos con el mejor cariño. Concepciones fundamentales. Hay lo que se llama poder constituyente originario y poder constituyente derivado. ¿Ya? Son dos conceptos diferentes que tienen que ver con la Constitución, pero una es lo que origina y otra es lo que se deriva. ¿Está bien? El poder constituyente obviamente es el pueblo. El pueblo es el soberano, ¿ya? Porque un poder constituyente puede clasificarse de varias maneras, pero principalmente un poder constituyente, cuando se dice que es una asamblea, es porque en la asamblea hay colegiados, hay colegas, ¿no es cierto? No lo hace una sola persona, ¿de acuerdo? Tiene que haber un grupo colegiado. El poder constituyente es el que da origen al ordenamiento político. O sea, el poder constituyente te ordena cómo va a trabajar un país, cómo va a trabajar una sociedad, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, ¿de acuerdo? Tiene que haber necesariamente eso, ¿ya? Y una vez que cumple su función a través de una asamblea constituyente, desaparece. No se queda a seguir gobernando, ¿de acuerdo? Así es. Pero sin embargo, como su tarea requiere continuidad
porque da la Constitución, pero la Constitución no es muerta, pero tiene que seguir viviendo. Tiene que quedar establecido en esa Constitución cómo es que se puede modificar. Y si se modifica más adelante, ya no sería constituyente originario, sino sería derivado. ¿De acuerdo? Entonces, si en estos momentos la Constitución la quieren cambiar en 53 artículos, esa Constitución es una Constitución derivada. ¿De acuerdo? Y si la Constitución que vamos a hacer con sabor y olor al pueblo, esa es una Constitución originaria. ¿Y por qué originaria? Porque te cambia todo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, el poder constituyente originario tiene como titular al pueblo. Obvio, el pueblo es el soberano, ¿ya? Se funda un Estado o cambia la Constitución mayormente luego de una revolución. La historia ha sido así. La historia en el mundo, cuando ha habido una revolución, empieza con una Constitución, ¿no es cierto? Obviamente que cambia todo. La historia te lo dice. Yo no estoy diciendo que hagamos una revolución acá para cambiar la Constitución. Estoy simplemente hablando de temas de concepto, ¿no? Para entenderlo. Entonces, el poder constituyente originario también puede llamarse poder constituyente absoluto. Ahora, el poder constituyente derivado es un ejercicio regulado y limitado, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Alba y la Patricia Juárez, le guste o no le guste, está un poquito amarrado por lo que ya dice la Constitución, ¿no es cierto? Entonces ellos están trabajando en función a algo ya escrito. Lo que van a modificar, pero es algo escrito, no es creación heroica, ¿no? Entonces ese poder constituyente jurídico reformador es el poder constituyente derivado. No se preocupen si no se lo aprende de memoria, poco a poco se van a aprender. El poder constituyente originario puede actuar dictando una constitución incluso que no sea la primera del país. Pero como lo cambia todo, sí puede ser originario, como el caso de nosotros. Nosotros queremos que cambie el modelo económico, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no, estamos por gusto. Queremos que cambie el modelo económico. Queremos que cambie la función del Estado. Queremos que cambie el tema del agua, de la educación, la salud, ¿no es cierto? El internet, los recursos naturales, todo. Nosotros prácticamente estamos queriendo cambiar todo para beneficio del pueblo. Entonces es una constitución original, aunque no haya una revolución. Entonces la constitución que se dicta consagrando nuevas estructuras políticas, sociales y a veces económicas es el fruto de un poder constituyente originario, porque finalmente el que tiene el poder absoluto siempre será el pueblo, ¿no? Es el pueblo. Porque si no es el pueblo, no. Totalmente de acuerdo con usted. Es el pueblo, pero no cualquier pueblo. Es un pueblo organizado y unido. Falta agregarle esto, ¿no? Porque el pueblo así solo es anárquico, cualquier cosa puede pasar. Entonces la organización del pueblo, la unidad del pueblo, te la trabajan a través de los partidos políticos como Perú Libre y también en la población, en sus grupos sociales que puede tener, ¿no es cierto? Todo no lo hace solo el partido. Te puede guiar, pero también necesita la base social. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea. Entonces, necesitamos trabajar el tema del poder constituyente originario, que sería lo que buscamos con el cambio de la nueva Constitución. Ahora, es importante entender que si se reforma la Constitución, puede haber una asamblea, un congreso, un parlamento, pero finalmente ellos solamente van a hacer reformas, no van a hacer cambio total. Una reforma es, por ejemplo, que este salón lo pintamos de amarillo, ¿no? Le ponemos un enchapado, el techo le ponemos de tecnopor y foquitos diferentes. Esa es una reforma, ¿no? Pero un cambio es tumbar todo y empezar a ponerle estructuras, y ya no solamente 3 pisos, sino le ponemos 10 pisos, ¿no es cierto? Estamos buscando hacer algo diferente, estamos buscando un cambio, aunque no necesariamente sea llamado revolución. Lo que importa es un cambio social de todas las estructuras, incluso el económico. Ahora, como es importante siempre la historia,
Quisiera que la cabeza de nosotros llegue hasta la primera constitución en el mundo, para que nos sirva de referencia. Algunos dicen que es Francia, no es así. La primera constitución del mundo sucedió en Inglaterra con un rey que se llamó Juan Sin Tierra. ¿Ya? Acá está, 1215. Lo que pasa es que en ese entonces el rey tenía tierras que no necesariamente eran de él, sino eran de los varones, como quien dice los hacendados, ¿no? Que tenían dueño de tierras. Él le daba incluso tierra, pero la condición de que éste le dé gente para el ejército, ¿no? Para luchar, que le pague impuestos, etc. Lo tenía controlado a sus varones. Y cuando moría este varón, si tenía un hijo menor, también igualito lo agarraba el hijo menor, y si era hija lo agarraba con medio razón, ¿cierto? Y si era viuda y simpática también se la agarraba. Entonces, esa era la historia que pasaba en Inglaterra en los años 1215. Y la gente se cansó, y los que primero que se cansaron fueron los varones. No fue necesariamente el pueblo, fueron los varones. Los varones se cansaron de eso y le exigieron al rey Juan, le exigieron que cambie, porque ya no podían soportar, ¿no es cierto? Pero no quería, pues. No quería, Juan Sin Tierra no quería eso. Y bueno, el problema fue de que Juan Sin Tierra se fue a pelear contra Francia, perdió la guerra, y al perder la guerra la gente estaba asada, ¿no es cierto? Estaba amarga. Los más amargos eran los varones. Le hicieron la bronca y le dijeron: no, señor, usted tiene que ponerse de acuerdo con nosotros, ya no queremos que siga igual, y por lo tanto le hacemos a usted una carta de libertad. Redactaron los varones una carta, que era una carta de libertad. Queremos ser libres en esto, en esto, en esto y en esto. Y se la presentaron. Obviamente al comienzo no quiso, pues, está loco, usted me haga, se me revela, está loco. Cuidado, que no se estaba revelando el pueblo, estaba revelando de los varones. Sin embargo, la presión que ya entró el pueblo hizo que Juan Sin Tierra no le quedara más remedio que firmar, ¿no es cierto? Esa carta de libertad la firmó en enero de 1215. Tomaron la ciudad en mayo, tomaron la ciudad, se levantaron en armas y lo obligaron a firmar a Juan Sin Tierra. No le quedó más remedio, firmó, le puso su sello, y esa fue la que se conoce la primera carta magna en el mundo. Ojo, si le preguntan a ustedes dónde se hizo la primera carta, en Inglaterra, ¿no? ¿Quién fue el rey? Juan Sin Tierra. ¿De acuerdo? Ya, acá. ¿Por qué se llama carta magna? La primera, pues no la con eso nació la primera idea de constitución, de carta magna. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, después viene la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa también, obviamente, fue una lucha no solo del pueblo, cuidado, fue una parte de la burguesía, ¿no es cierto? Pero la burguesía estaba cansada de la monarquía del rey, ¿no es cierto? Se lo querían tirar abajo al rey porque ya era demasiado déspota, ¿no es cierto? Querían cambiar la situación. Y entonces esa primera revolución tuvo una base social muy importante y termina en eso que lo hemos estudiado de colegio. ¿Se acuerdan? La toma de la Bastilla, ¿no es cierto? ¿Y qué era la Bastilla? ¿Se acuerdan? La Bastilla simplemente era una cárcel. Dentro de la cárcel habían 6 presos nada más. Pero era algo simbólico, había que tomarlo, ¿no es cierto? Y la tomaron. Y con eso cambia todo, hasta el libro cambia, ¿no es cierto? Nuestro libro, ¿se acuerdan? Edad contemporánea, edad antigua, edad moderna, cambia todo. Entonces la toma de la Bastilla significa un punto importante en la Revolución Francesa, y ellos luchaban, acuérdense, liberté, égalité, fraternité, ¿no es cierto? En francés, que significa libertad, igualdad, fraternidad. Con eso ya tenían ya su lema de campaña
para luchar por una nueva constitución y nace la edad contemporánea. La primera revolución, ¿no? Porque hubo después otra. Entonces, el 3 de septiembre del 91 es aceptada por Luis XVI y queda ya Francia configurada como una monarquía constitucional. Había rey, pero no gobernaba. Ojo, antes había rey y hacía todo. Le decía, ya, tú vas a seguir siendo rey, pero no vas a gobernar. El que gobierna acá es un consejo especial. ¿Está bien? Ya le cambiaron las cosas, ¿cierto? Entonces, así avanzaron en esa constitución, pero Luis XV lo aceptó. Sin embargo, un par de meses comenzó a hacer por lo bajo a querer cambiar el asunto, ¿no? Incluso con su señora Catalina la Grande, si mal no recuerdo, ¿no? Quiere cambiar el asunto y se dan cuenta los que hicieron la Revolución Francesa y lo condenaron, ¿cierto? Terminó en la guillotina. En ese entonces era la guillotina. Y uno de los luchadores fue Robespierre, ¿te acuerdas? ¿Ya? Pero Robespierre después también fue digamos un corrupto, ¿no? Y también terminó en la guillotina. O sea que el mismo luchador terminó siendo guillotinado, ¿cierto? Entonces, son las consecuencias de la lucha, de cómo va avanzando. Les contaba esto para que se cumpla con el programa, como me decía el profesor Adrián, tenemos que empezar desde atrás, ¿cierto? Porque si no, no se va a entender. Entonces, el poder originario no tiene límites ni restricciones legales. No existe una ley común que se ubique por encima de la constitución política, no hay. Si ustedes revisan a cualquier abogado, ponen así un triángulo, que se llama un triángulo especial, y la primera ley que está acá es la Constitución. No hay otra más encima de él, si no, no se llamaría Constitución. ¿De acuerdo? Pero encima de él está el pueblo soberano, pues que hace lo que quiera, ¿cierto? Nunca hay que olvidarnos de eso. Entonces, la máxima jerarquía siempre es el pueblo, pero no cualquier pueblo, es el pueblo organizado del mismo. Entonces, ¿qué es una asamblea constituyente? La asamblea constituyente es un organismo colegiado, porque tiene que haber varias personas, no es uno solo, ¿no es cierto? Representan al pueblo, pero su objetivo fundamental es redactar una nueva constitución. En esta reunión nacional tienen que haber representantes populares para que en el futuro trabajemos lo que es la relación entre gobernantes y gobernados, ¿de acuerdo? Ojalá que se pudiera hacer eso. Acuérdense que José Carlos Mariátegui decía: el Perú solamente ha tenido clase dominante, no ha tenido clase dirigente. Y también lo ha dicho Basada, dice lo mismo, porque en el Perú nosotros en más de 200 años hemos tenido siempre una clase que ha dominado, pero no ha dirigido el país, ¿de acuerdo? Eso no hay que, un concepto que no hay que olvidar. Entonces, la Asamblea Constituyente se necesita hacer una reunión de personas que simbolicen al pueblo, ¿no? Ahora, esa Asamblea Constituyente que la vamos a elegir no va a ser simple reforma, pues, para hacer reformas hay el Congreso que lo puede hacer. Nosotros queremos un cambio, ¿verdad? Claro. Esa es la idea, si no, no tendría gracia elegirlos. ¿Y quiénes conforman una Asamblea Constituyente? Para tener un mejor ejemplo de quiénes, como la cantidad la pone el pueblo, ¿no es cierto?, a través de su poder. Hace poco el presidente presentó un proyecto, ¿se acuerdan? Y que lo han rechazado en la comisión. Y en el proyecto decía que esa Asamblea Constituyente iba a ser popular, plurinacional y paridad de género. Iban a tener 130 asambleístas. Ojo, ya estaban marcando la cantidad. Y decía que la condición era que sea peruano de nacimiento, que tenga más de 25 años y que goce el derecho a sufragio. O sea, no necesitaba que sea un constitucionalista, no. Cualquier vecino puede ir, porque finalmente si tiene su corazón y sabe, no hay problema, se va, ¿de acuerdo? Entonces, y que
se iba a representar con 40% organizaciones políticas, 30% independientes, 26% pueblos indígenas, 4% pueblos afroperuanos. Para entenderlo mejor, si son 130, lo dividimos 130, sacamos la raíz, ¿no? Sale 40 serían por ciento de organizaciones políticas, o sea 52 serían los que estarían representando a los partidos políticos. 39 representarían a los candidatos independientes. 34 representarían a los pueblos indígenas, que tienen que tener también representación. Y 4%, o sea 5, tenían que representar al pueblo afroperuano, que existe en el Perú, ¿cierto? Entonces, esa es la propuesta de quienes conforman, si es que se aprueba, ¿no? Que ya lo han rechazado, pero lo puede volver a presentar. Entonces, una constitución política, también llamada Carta Magna, es la ley máxima y suprema de un país o estado. Y ahí tiene que marcarse los deberes, los derechos, define la estructura, la organización del Estado, cómo se va a comportar el Estado. Bueno, en realidad la Constitución es un pacto político, ¿no? Es un pacto, es un acuerdo, es un acuerdo de tú me das esto y yo te doy este otro, ¿cierto? Pero es un acuerdo con la finalidad de vivir bien, ¿de acuerdo? Y vivir bien todos, ¿de acuerdo? No está diciendo solamente yo voy a vivir bien. Hasta ahora las constituciones del Perú solamente se han dedicado a señalar cómo van a vivir bien los grandes y los chicos como nosotros nos hemos creado, ¿cierto? Entonces hay que cambiar eso. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Sirve para constituir, para formar un Estado, ¿no? Y lógicamente los objetivos, y ya hemos mencionado, porque tiene que crear leyes a través del Poder Legislativo, aplicar esas leyes en el Poder Ejecutivo y resolver cualquier conflicto a través del Poder Judicial y los demás entidades del Estado. Miren, Aníbal Torres, que es actualmente el Premier y ha sido ministro de Justicia y es catedrático de la universidad en tema de Constitución, que no es cualquier cosa, por acaso Aníbal Torres, él siempre dice: el poder constituyente radica en el pueblo. ¿Es verdad? ¿No? Es el poder de poderes, el poder supremo, originario, sin límites. Todos los demás poderes son poderes constituidos. Y es cierto, pues. El Congreso no puede decir que es un poder, está bien, eres un poder, pero eres un poder constituido. Yo soy, como pueblo, el que te voy a constituir a ti, o te saco. ¿De acuerdo? Lo hablo así con la finalidad de que se pueda entender, esa es la realidad. Y lo ha dicho Aníbal Torres varias veces, y ahí está la fuente que ustedes lo van a tener para que lean todo su discurso. Es una cátedra maravillosa con relación a este tema. Entonces, ya hemos entendido poder constituyente, poder constituido, y me pasa la Constitución Política del año 79. Me pidieron que haga una breve reseña del gobierno militar de Velasco Bermúdez, el contexto político, social, económico antes de la Asamblea del 78, quienes conformaron la Asamblea del 78 y los puntos resaltantes de la Constitución del 79, ¿cierto? Vamos a avanzar. Gobierno militar de Velasco y Bermúdez. Quienes son de mi promoción saben que hemos pasado el tiempo de Velasco, ¿de acuerdo? Velasco entró un 3 de octubre del año 68 y el día 9, o sea 6 días después, ya estaba en Talara, ya había tomado, ¿no?, la International Petroleum Company, puso la bandera peruana ahí, porque antes había la bandera norteamericana, y antes se decía ahí todo, se decía yes, ¿no? Hablaba en inglés, no. Ahora esto es de Perú. Y tenía lo que se llama el plan Inca. Velasco Alvarado mencionó todo esto y lo hizo, ¿no?, al margen de que crean o no, pero eso es su plan Inca. Decía: controlaba la explotación de los principales recursos naturales, controlaba la comercialización de los bienes hasta el transporte mismo, manejó las empresas de comunicación, proveedoras de energía, y los bancos, incluso algunos, fueron expropiados. Todo eso en favor del pueblo. Acá está la foto cuando entró ya
International Petroleum Company, en Talara, ¿no? El Comercio, que salió publicado, gobierno expropió complejo petrolero de la María y Pariñas. Incluso sacaron una estampilla, porque en ese entonces las cartas tenían que llegar a estampilla, ¿ya? Y ahí está la estampilla del 9 de octubre, después declarado Día de la Dignidad. Y a mí me parece muy bien. Claro. Hace poco el presidente ha querido ir a inaugurar ahí una planta de refinería. ¿Y qué cosa ha hecho Alba en el Congreso con su grupo? Le quieren dar 10 años más a los petroleros para que sigan explotando. Entonces, brutalidad, ¿no? O sea, el presidente quiere hacer algo y lo frían peor, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra que un gobierno como el de Velasco no esperó tiempo. A los 6 días ya estaba arriba, ¿no es cierto? Y con el pueblo siguiendo, por supuesto. Velasco Alvarado incluso dio la comunidad industrial. ¿Qué significa la comunidad industrial? Los que trabajaban en las empresas saben que había utilidades y crearon una comunidad industrial que los mismos trabajadores se sentaban junto con los directores y discutían el tema de la empresa. Creó la ley de estabilidad laboral. Por si acaso los trabajadores en el tiempo de Velasco con 3 meses de trabajo ya te eras estable. Ahora no es estable, ni de vainas, ¿cierto? Entonces, en ese entonces dieron la ley 19.990 para la jubilación. Antes no la tenían de esa manera. Había otra ley que era la 2530, pero solamente para un grupo. Entonces, todo eso hizo Velasco. Pueden haber estado en contra, yo también chiquillo no entendía muy bien, estaba un poco en contra, pero después entendí, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Velasco. Pero eso cambió, pues. Cambió porque hubo lo que se llama el tagnazo, ¿no? El sinvergüenza de Morales Bermúdez le dijo, dame los tanques porque voy un rato acá hasta a Tacna porque quieren los chilenos pelear. Se llevó los tanques para ahí y los volteó después con un golpe de estado. Esta fue la mañonería de Morales Bermúdez. Pero lo más importante es que Morales Bermúdez, cuando entra, cambia todo. Ya no se llama Plan Inca, se llama Plan Tupac Amaru, y comienza a destruir todo lo que había hecho Velasco. Todo, absolutamente todo. Y la gente comenzó ya a reclamar. Empezó la represión. ¿Qué íbamos a poder estar? Y si alguno me desmiente, dígame, ¿qué íbamos a poder estar en una reunión como esta? Ni hablar. No podías estar en reunión. De los obvios te bajaban. Venía la policía, bajan todos, hacen fila y te comenzaba a revisar si tenías o no tenías algún volante, ¿ya? Y adentro si tenías un volante. Había toque de queda casi permanente, ¿de acuerdo? Y así empezó toda esa época bien difícil a partir del año 75. Bueno, en esa época también había el Plan Cóndor, porque en Argentina estaba Videla, en Bolivia estaba Banzer, y en Chile estaba Pinochet. Entonces todos los militares estaban y hacían lo que querían con el pueblo, ¿no es cierto? Mucha gente desaparecida, los tanques se paseaban por Lima como si nada, ¿no? Esa era la situación que vivía el país. Los militares dominaban hasta que el 19 de julio del año 37 la gente se hartó, ¿cierto? Antes de eso la gente se juntó en lo que se llamó Comando Unitario de Lucha, porque habían 4 centrales, habían CGTP, CTP, CTRP, CNT, todos se juntaron, hicieron lo que se llama el Comando Unitario de Lucha y nos mandamos al paro. Un paro, ¿sí o no, vecino? Paro, ¿cierto? Paro, sí, ¿no? Fue un paro así grande, ¿cierto? El Arriazo también ustedes saben lo que hemos vivido en esa época, ¿no? Fue un paro. Los mercados estaban cerrados, las tiendas cerradas, las panaderías cerradas, no pasaba ni un carro, no porque le tiran piedras, no queríamos trabajar. O sea, fue un paro que ni las moscas corrían por el... O sea, todo el mundo paraba. El presidente estaba desesperado, ¿no es cierto? Fue un paro, pero no con los últimos paros que hay, ¿no? Entonces, con ese paro se le puso condiciones al gobierno, y el gobierno estaba asustado. Nunca en su vida se había dado cuenta que de nada le servía sacar sus EGS. La gente igualito. ¿Cuántas balas tienes tú
escopeta, bueno, tienes 20 balas, bueno, acá somos 50, me matarás 20, somos 30 y te vamos a sacar los dos. ¿Ya? Igualito, no pasaba nada. Sí, la gente seguía peleando. ¿Ya? Salíamos a luchar a las calles, e incluso pasábamos por delante de la policía y le decíamos, ¿cómo se llama? Policía, únete a la lucha, y el policía entendía que tenía que unirse porque si no la vida sacaban la muerte. ¿Y cuántos policías le hemos desvestido en el camino? ¿No? Al que se portaba mal. Entonces, esa época es brava. Después de eso nos despidieron. Nos despidieron, claro. Y me despidieron también, ser la dirigente nacional. Me despidieron, no hay problema. No, nos despidieron, pero no nos mataron. Estamos vivos. Si no, no estaría acá. Entonces, con esa lucha que hicimos en esa época, ya las condiciones cambiaron. Ya no reclamábamos aumento de sueldos ni salarios, sino reclamábamos libertad de los detenidos. Ya no a la represión. Por eso. Fuera del gobierno militar. Eso lamentablemente. Gobierno gorila. Disculpe que le interrumpo, pero lamentablemente el Perú no es así. Ve la cosa mala y no ve la cosa buena. Así es. Lamentablemente el Perú no se quedó con esa cosa mala. Así y al momento que pude hablar de modificar o cambiar la constitución, la libertad. Ajá, perfecto, muchas gracias. Entonces, en esa época se peleó ya, comenzarse a pelear más fuerte, y si Morales Bermúdez pensó que el pueblo se iba a quedar tranquilo porque despediste 10.000 dirigentes, se fregó, porque fue peor todavía. La lucha fue peor. Es que, profesor, es eso, pues, ¿no? O sea, Ajá. si tú hablas de la constitución o hablas de una asamblea constituyente, lamentablemente tiene que haber siempre detrás de eso, o el inicio de eso, tiene que haber una cultura constituyente, como dicen, pues, ¿no? Así es. Tratar de socializar, de empatizar qué realmente es eso, pues, ¿no? Así es, Porque es lo que usted le dice en el momento de construir. Claro. Bueno, entonces, un paro después, Claro. el 27 y 28 de febrero, 2 días seguidos, más fuerte que el 19 de julio, y para darnos el gusto, disculpen que lo diga, le hicimos otro más el 22 y 23 de mayo, ¿ya? Y el gobierno militar estaba arrinconado. Lo único que le quedó decir, ya yo me voy, pero previo a eso hacemos una asamblea constituyente y hacemos una nueva constitución. Entonces la constitución de 1978-79 es una constitución originaria porque la hizo el pueblo. El pueblo organizado. Ese es el pueblo organizado. ¿Y le tuvimos miedo a un gobierno militar? No, ¿no es cierto? Y yo le pregunto, ¿ahora estamos en un gobierno militar? No, ¿no es cierto? No, es más fácil, ¿no es cierto? Es más fácil. Entonces, díganme ustedes, los milicos no nos pudieron derrotar, menos nos van a derrotar ahora. Lo que necesitamos simplemente es organización, unidad, ¿no? Estudiar así como ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ya la gente salía a las calles, el 4 de octubre ya Morales Bermúdez estaba arrinconado, ya había presentado ese documento diciendo que inauguraba la Asamblea Constituyente, salió ganador Víctor Raúl de la Torre, y en el segundo lugar salió el Tucán Bedoya, ¿no es cierto? Pero la izquierda tuvo un 30% de participación. ¿Se acuerdan que llegó Yago Blanco, llegó Genaro Ledesma Izquieta, ¿no es cierto? Ya, esa es otra cosa. Entonces, esa es la Constitución del año 79. Y para que lo sepan mejor, esa Constitución, esa asamblea, tuvieron 100 congresistas, constitucionalistas, ¿no? 37 del Partido Aprista, 25 del Partido Popular Cristiano, 12 del FOSEC, 6 del Partido Socialista Revolucionario, 6 del Partido Comunista, 4 de la Unidad Democrática, 4 del Frente Nacional Trabajador y Campesino, el FENATRACA, 2 del Partido Demócrata Cristiano, 2 del Partido Unión Nacional de Lista, que todavía existía, y 2 del Movimiento Democrático Pradista, que todavía existía. Ese eran los 100. ¿Ahí ven algún representante indígena? No hay. ¿Había un representante de las mujeres? No hay, ¿no es cierto? ¿Había un representante de los grupos afroperuanos? No hay. ¿Algún representante independiente?
No hay, ¿no es cierto? Entonces lo que ha planteado Pedro Castillo es correcto. O sea, no está diciendo solo los partidos, sino que además el pueblo organizado de otra manera. ¿Está bien? Entonces está bien, ahora ya nos damos cuenta que está bien y hay que apoyar, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar algunas cositas del 79 con la del 93. Algunas cositas nomás, no todo, es bastante. Por ejemplo, en el tema educación, este es copia de la Constitución. Lo amarillo dice, artículo 21, derecho a la educación y la cultura inherente a la persona humana. Ahí está diciendo que la educación y la cultura es un derecho. ¿Ahora es un derecho? No, pues entonces ya lo cambiaron, ¿no es cierto? A pesar de que la Constitución decía lo contrario. Seguimos diciendo, dice acá, corresponde al Estado formular planes y programas y dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las características regionales y otorgar a todos igualdad de oportunidades. ¿Eso hay ahora? No, pues. Pero esa era la Constitución del 79, que la tiraron abajo, ¿no? Dice, en todo lugar cuya población lo requiere hay cuando menos un centro educativo primario. Qué lindo. Aquí un montón de pueblos no tienen centro educativo primario. ¿No es cierto? No hay, pero a la Constitución te decía, mira lo que decía, artículo 26, la erradicación del analfabetismo, tarea primordial del Estado. Dice, el mensaje anual del presidente necesariamente contiene información sobre los resultados de la campaña de analfabetismo. O sea, que el presidente a la hora de hablar el 28 de julio tenía que decir, el año pasado hubo tantos analfabetos y ahora hay menos o más, ¿cierto? Tienen que informar. ¿Ahora informan eso? No, pues no lo informan, ¿cierto? Dice acá, artículo 27, el Estado garantiza la formación extraescolar de la juventud. O sea que nuestros jóvenes cuando salen del colegio deben tener una capacitación y el Estado debe garantizarlo. ¿Actualmente se garantiza? No, pues el joven termina de estudiar y si no se mete de ambulante está fregado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, se dedican a la delincuencia. Peor, pero es consecuencia de su necesidad. No lo estoy defendiendo, es consecuencia de una necesidad. Entonces, dice aquí en el artículo 30, el Estado reconoce, ayuda y supervisa la educación privada. Ojo, pero no debe tener fines de lucro. Pero hoy en día los colegios privados tienen fines de lucro, pues, ¿no es cierto? Cambiaron todo. ¿Ya? Dice que la educación universitaria tiene sus fines creación intelectual y artística, investigación científica, tecnológica y formación profesional y cultural. Eso lo tendrán las universidades estas que están. Le preguntamos también a Cuña, ¿no es cierto? Está pegado. Claro, tres cosas ahí: cultural, artística y social. No hay nada que ver. No hay nada que ver, ¿no es cierto? Arriba para todas las empresas están obligadas a contribuir al sostenimiento del centro educativo. Claro, perfecto todavía, ¿no? Pero mire todo lo que decía, aquí incluso dice cuidar los restos arqueológicos, garantizar el derecho de las comunidades quechos aymaras a recibir educación primaria en su propio idioma. Ojo, eso no, el único que yo recuerdo que nos quería obligar a cantar el himno nacional en quechua era Velasco Alvarado, ¿no? Cuando Canal 4 de televisión decía Tawa Canal y Mamán Tapacha. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? No, así era. Pero ahora no, ahora, como bien lo dijo el profesor Adrián, ¿no? Alba, la presidenta, pues ahí los cholean, ¿no? Está loco, pues, ¿no? ¿Por qué no van a cholear si la mayoría de los cholos somos peruanos? Más bien que los religiosos son menos todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, seguimos leyendo. Y esto quisiera que se lo aprendan de memoria, sobre todo los profesores. Disculpen, sobre todo los profesores. Artículo 39. En cada ejercicio, o sea, ejercicio presupuestal, se destina para educación no menos del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central. ¡Qué bacán! ¿Saben cuál es el presupuesto de lleno? 6%. Porque Castillo la ha subido y le han hecho bronca todavía, porque era 3 a 4%. ¿Sí o no? Pero nadie lo dice, eso no lo difunde. No lo difunde, y todavía dice que está mal. No, pues, un
un país sin educación no sirve, no avanza, no desarrolla, tenemos que necesitar educación. Entonces, miren lo que decía acá, no menos del 20, o sea, podría ser 30, 40, pero decir no menos de 20 era un acto revolucionario, qué bacán, pero nunca lo cumplieron, lo borraron. Y lo peor que el pueblo se quedó callado. ¿No? ¿Por qué? Porque no leyeron. ¿Ya? Se supone que ahora sí lo van a defender, ¿no? Entonces, parece que estamos acá. Entonces, acá dice, artículo 40, atención profesores, el Estado procura la profesionalización de los maestros, les asegura una remuneración justa acorde con su elevada misión. Qué bacán, ¿no? O sea, el profesor debería ser bien pagado, bien profesional, para que te pueda enseñar. No, pero ahora no, el pobre profesor tiene que enseñar como sea su clase, después corre a ser el vendedor de moliente, ¿no? No le queda otra cosa, o si no se pone con su consultarse, ¿no? Y entonces no puede capacitarse bien y la clase no te la da también de igual manera. Entonces, por eso es que hay que reclamar que por lo menos la parte de la educación debe retornar. Pedir una mejor educación en un país no es solamente un acto revolucionario, es necesario, es digno, es trabajar por una dignidad de la persona. Entonces, pero algo más, en el artículo 133 de esa Constitución decía, están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. Pero en cambio en la Constitución de ahora no lo prohíbe, no lo prohíbe. Hace poco discutía con un abogado, siendo abogado se me pone a discutir y yo había que barrerlo, ¿no? Me dice, no, me pone a discutir, me dice, no, si la Constitución lo combate. Disculpa, pues. Una cosa es combatir y una cosa es prohibir. Tú lo puedes combatir todos los días si quieres, pero al no prohibirlo, pueden hacer lo que quieren. Y ahí ya lo demostró Kenji Fujimori, cuando le estaban juzgando, dijo, pero ¿qué tanto me reclaman si la Constitución no prohíbe? Y tiene razón. Ustedes lean los 206 artículos de la Constitución y encuentren si en algún artículo dice está prohibido ser corrupto. No hay, no hay, entonces por ser corrupto, ¿quién me va a reclamar? Entonces, eso hay que tener cuidado. Tiene que quedar claramente establecido que no debe haber corrupción, caiga quien caiga, así sea el presidente. ¿Ya? Y por si acaso les digo, lean lo de Singapur. En Singapur era un país desgraciado hasta las patas. Hoy en día es líder mundial. ¿Y qué dijo Lincoln Webb, que fue su líder? Dijo bien claro, si estás listo para luchar contra la corrupción, lo primero que tienes que estar listo es para meter preso, así sea tu familia. ¿Ya? Y cambiaron el país. Yo no digo que le metan pena de muerte, pero hay mucha gente que merece eso. ¿Ya? Entonces, en el Perú, esto no hay. A ver, díganme ustedes, ¿acaso no es cierto que con la pandemia se ha desnudado todo eso? ¿No es cierto? ¿Acaso no es cierto que concertaron los precios a las farmacias con lo más desgraciado que era la salud? Y un paracetamol que costaba $1.50 o un sol te la vendieron a 20 soles. En la clínica, en vez de costarte, por ejemplo, 1.000 soles, te costaba 5.000 o 10.000. ¿Sí o no? Abusaban, pues. Entonces, ¿y acaso no es cierto lo que decía el profesor Adrián al comienzo, la concertación de los medios de comunicación? Está prohibido el monopolio, pero el diario de comercio es pro todo. Y entonces ellos repiten solamente una cosa, lo que les interesa, ¿verdad? Y entonces nuestra juventud, ¿qué sabe de nuestra juventud? Nuestra juventud sabe cuál es el viñedo de Jefferson Farfán, dónde tiene su lunar la artista tal, ¿no? En qué parte se ha puesto su petona, ¿no? ¿No? Entonces, esos son los programas que hay hoy en día. Dígame, ¿acaso no podría este Perú explicar esto que estamos haciendo ahora, explicarlo por Canal 7 Televisión? No, eso sería Entonces, nosotros necesitamos cambiar porque en esos 30 años la gente que ha estado metida ha fracasado, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos que cambiar la Constitución.
Pero ya que estamos en eso, acordémonos cuando cayó Fujimori, entró Paniagua, ¿se acuerdan? Y Paniagua formó una comisión para anular la Constitución del año 93. Avanzó donde pudo. Ellos acordaron tres cosas. Se retornaba a la Constitución del 79, una reforma bajo el procedimiento previsto en la Carta, ¿no? Y se aprobaba una ley de referéndum. Ellos lo aprobaron así, en el tiempo de Paniagua, pero lamentablemente ya terminó su mandato y ahí quedó. Pero también hay una ley, y les pido sobre todo a los abogados que yo digo, ¿para qué son abogados? ¿No? Ley 27600 que está vigente, ¿eh? Artículo primero dice, suprime la firma de Fujimori. Ojo, la Constitución actual ya no tiene la firma de Fujimori por la ley 27600. Con el perdón de los amigos, si un niño le retira la firma, ya no es firmado por su papá, y es un niño ya sin apellido, ¿cierto? Entonces, si la Constitución del 79 no tiene la firma de Fujimori, ¿para qué le hacemos caso? Ya es una Constitución que no sirve, ya no tiene padre, es real. Acá está con la ley 27600. Pero yo no me quedo ahí. El artículo segundo dice: la Comisión de Constitución, o sea, Patricia Juárez, debe de proponer un proyecto de reforma total, no los 53 artículos que han dicho, sino total, ¿no? Que tome en cuenta la Constitución del 79 y que lo someta a referéndum. Pero esto no lo hace caso. Ahora último lo está queriendo sacar, pero de contrabando. Ojo, eso es importante saberlo porque en estos días seguramente se va a reclamar, ¿no? Entonces, si todo es así, bueno, vamos a avanzar también. Hubo una oportunidad que los congresistas lo llevaron incluso hasta la Constitución, lo llevaron hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló de una manera, pero le dijo, ustedes tienen la responsabilidad. Al Congreso le dio la responsabilidad. Y sin embargo, el Congreso nunca ha tomado en cuenta estas cosas. ¿Ustedes creen que estos congresistas van a querer cambiar la Constitución para beneficio del pueblo? No, bueno, si ellos van a querer cambiar la Constitución para seguir con su modelo económico. Y nosotros no queremos eso, ¿o queremos? No queremos. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, no le vamos a encargar a ellos, ¿no? Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, porque nuestro trabajo queremos que sea que el mismo pueblo trabaje en su Constitución. Y para trabajar el mismo pueblo en su Constitución tenemos que hacer reuniones como esta, ¿no? Y no solamente aquí en Chacarita, lo podemos hacer en Río Seco, ¿no? Lo podemos hacer en Torre Blanca, ¿no es cierto? Lo podemos hacer en Santo Domingo, ¿no es cierto? Pero organícense. Ustedes se organizan el tal día, compañero, quiero, vamos. Acá nadie está cobrando nada. Acá lo único que podemos hacer es reunirnos, ¿verdad? Y esa es una tarea patriota. Voy a repetir, patriota. Ser patriota no significa solamente gritar ahí el lunes que gane Perú para la... No, es un acto deportivo. Patriótico es querer cambiar tu situación, como estamos viviendo, ¿cierto? Estamos viviendo fregados, queremos cambiar por una sociedad diferente, una sociedad equitativa, una sociedad con justicia, una sociedad sin corrupción, ¿cierto? Eso queremos. Entonces, esa es la idea, compañeros. Y bueno, finalmente siempre me piden un libro. Agradeceré, bueno, ahí está. ¿Quién es? César Vallejo. César Vallejo. Un libro que se llama Himno a los Voluntarios de la República, España aparta de mí este cáliz, y ahí dice una frase: todo acto voz genial viene del pueblo hacia él, de frente o transmitido por incesantes grinas, por el humo rosado de amargas contraseñas sin fortuna. Un aplauso para César Vallejo. Bueno,